Estamos de vuelta un martes más en Si yo te contara. Hoy tampoco puede venir con nosotros nuestro compañero Santi, le mandamos un beso desde aquí, pero no pasa nada, porque ya sabéis que yo tengo cuerda para rato, tengo muchísimas ganas de hablar, como todos los días, y además hoy tengo un invitado que, bueno, que por lo menos va a tener muchísimas cosas de contarnos y voy a meter ya cabecera porque a lo mejor no nos da con los 40 minutos que tenemos de normal. Así que vamos a meter cabecera. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues hoy nos visita Antonio Barbeito. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Pues nada, muy contenta de estar contigo. Antonio es emprendedor en educación y tecnología, fundador de Mundo Estudiante y Classify, y precisamente por eso está incluido en el ranking de los 100 emprendedores más influyentes de 2025. Así que, bueno, yo creo que tiene muchas cosas que contarnos. Además, también, Antonio, más allá de tener todos estos logros profesionales, su mayor logro, podría decirse, y corrígeme si me equivoco, Antonio, son sus hijos y bueno, lo que más le gusta cuando no está en la oficina en su día a día es pasar tiempo con ellos. ¿Es verdad, Antonio, que tus hijos son uno de tus mayores logros? 100%. Eso es lo importante, que muchas veces se nos olvida, hablamos mucho de trabajo, pero fuera tenemos cosas mucho más bonitas. Antonio, cuéntanos, bueno, tú has sido reconocido uno de los 100 emprendedores más influyentes de 2025. ¿Qué significa para ti ese reconocimiento y cómo consideras que lo has conseguido a través de estas plataformas, ¿no? De Mundo Estudiante y de Classify? Básicamente entiendo que mi storytelling, Mundo Estudiante es una empresa física y Classify es una empresa puramente digital, se basa en haber recuperado una empresa familiar de la quiebra y en crear una plataforma totalmente disruptiva como es Classify. Así que llevo dando clases desde que tenía 16 años, por lo tanto, la verdad que estoy contento de que la educación, que es un sector como un tanto particular, bueno, pues se haya visto reconocida, digamos, de esta manera. Es muy importante lo que has comentado de la digitalización, ¿no? Porque al final, pues hace no tantísimo tiempo estábamos muy acostumbrados a una presencialidad total en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, por supuesto en el ámbito laboral, pero también en el ámbito de las clases, ¿no? Y todos esos recursos online y toda esa formación online con la que contábamos, pues normalmente era una formación bastante, bueno, pues unos PowerPoints y una calidad un poco cuestionable en ese sentido, ¿no? En ese sentido, Antonio, ¿cómo habéis podido desde Classify y Mundo Estudiante dar ese giro a la digitalización y esa transformación digital, ¿no? Que tanto necesitamos hoy en día y que tanto pide incluso pues el propio consumidor. Pues yo te voy a trasladar mi experiencia y yo soy emprendedor en base a lo que yo he detectado que el mercado no me ofrecía. Cuando yo era pequeño estudiaba industriales y aunque mi padre tenía una pequeña academia, de hecho ya te digo que esa empresa familiar, bueno, pues nació ahí, la verdad es que no me enteraba de absolutamente nada. Y yo pensaba, oye, esto no está funcionando bien. Alguien debe de mejorar esto porque es que el aprendizaje es súper complicado. Estudiaba industriales en la UNED. Imagínate, me daban un libro de 700 páginas y me decían, venga, para adelante. Y yo decía, uff, digo, es que antes es que paso, o sea, me dedico a otra cosa, ¿no? Entonces, en base a eso fue el germen con el que estuve pensando cómo hacer las cosas, de manera que Classify, que no deja de ser un spin-off de Mundo Estudiante, es un servicio con streaming en directo en el que no existe contenido enlatado. Pero la magia que tiene es que varias personas de manera individualmente dan clase con un único profesor. Entre ellos no se ven y de hecho la interacción es como si fuera una clase particular, pero es un servicio one-to-many. Entonces yo a día de hoy, ahora mismo estoy desarrollando un avatar completamente autónomo que con apariencia humana dé clase en tiempo real a las personas en base a mi experiencia de 30 años, pero a día de hoy no he creído nunca en el contenido enlatado, porque siempre he creído que tenía que tener un poco de discurso, al hilo de los PowerPoints que tú comentabas. Ujú. Claro, 100%, sobre todo contenidos que no conocemos, ¿no? Porque al final, sobre todo si es muchas veces ese reciclaje, pues a lo mejor nos resulta más sencillo al propio usuario, al propio estudiante, pues entenderlo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de obtener contenidos desde cero, obtener ese conocimiento desde cero, pues simplemente leyendo, pues
muchísimo más complicado que podamos entender interiorizar las cosas. Entonces, cuéntame un poco, Antonio, eso que me comentas de que es en streaming, en directo, de manera individual, porque entiendo que también luego el propio usuario podrá elegir un poco las horas a las que mejor le venga o se tiene que ceñir a determinados horarios. No, él puede elegir un horario, va a entrar en una plataforma en la que el docente le va a llamar por su nombre ya de inicio, que es algo que es muy chocante. En 45 segundos tú te puedes agendar una prueba gratuita de cualquier asignatura del plan educativo español, algunas británicas y algunas americanas. Y lo interesante es que entras y ya te digo, es cero enlatado. O sea, la persona te dice, hola fulano, soy Joaquín y hoy vamos a dar clase de ¿qué necesitas? Cuéntame. Entonces ya se establece un vínculo que para mí es clave, porque para mí un docente es un mentor. Hay un vínculo emocional que es impagable. Es lo que yo he aprendido desde que soy niño, como te digo. ¿Por qué yo aprendía o no? Era en base a cómo me entregaban el conocimiento y en base a las relaciones interpersonales, porque es así, que yo establecía con mi docente. Entonces, yo no solo formo a mis docentes, que los formo en la metodología que yo he desarrollado, en contenido, sino en cómo hablarle a las personas. Porque me parece absolutamente clave cómo le hablas a un chaval, porque si te das cuenta y te fijas en mí, probablemente todos los profesores de Mundo Estudiante y de Classify no parezcan profesores de colegio. No por nada, sino que intentamos llevar un look and feel y una cercanía hacia los alumnos que nos permiten relacionarnos con ellos en un plano un poco más allá del conocimiento formal. Además, yo hablo con cero tecnicismos, pongo muchísimos ejemplos formales de la vida. A mi hijo que tiene 6 años le enseño polinomios con calcetines, cosas así. Eso lo he extrapolado a niveles mucho más altos. Entonces, bueno, ya te digo que el servicio de Classify es un servicio tremendamente disruptivo, curiosamente, en Mundo Estudiante o lo que es el método lleva muchos años en el mercado y Classify en muy poquito tiempo la verdad es que ha adquirido unas cotas de reconocimiento que incluso a mí me sorprenden. Entonces ahora el siguiente paso es automatizar un poquito eso más, pero con una capa en la que el docente siempre tenga contacto con el alumno. Pero las cosas más operativas que todos fallamos en lo mismo, aunque parezca mentira, pero es que es la verdad, puedan estar automatizadas, pero siempre con una entrega de valor. Lo más importante para mí y un poco lo que yo he visto en el mundo del emprendimiento y lo que me ha diferenciado es que a mí lo que más me importa es que la gente aprenda. El precio o no precio, el formato, el modelo, el sitio tal, eso nunca me ha preocupado tanto como la gente nada más se siente, tiene que aprender desde el minuto uno. Esto para mí es absolutamente innegociable. Y yo entiendo que lo que yo veía en el mundo era lo lento que era aprender, ¿no? Quiero aprender algo. Bueno, sí, pero es que de primeras... No. Venga, vamos a ello. ¿Quieres aprender esto? Pues mira, vamos a establecer las bases para que aprendas ya. Entonces, supongo que ha tenido que ver con que tenía poco tiempo para estudiar o lo que fuera y tenía que ir muy rápido con todo. Entonces, la verdad que hemos desarrollado un sistema que permite que la gente, incluso los muy pequeñitos, aprendan muy rápido. De hecho, estamos valorando sacar una marca al mercado que se llama Kids, que opera en gente de 5 a 10 años, que en Mundo Estudiante suelen ir, o en Classify, un poquito mayores, a partir de 10. Pero bueno, ya te digo que para mí, si me preguntan como emprendedor, desde luego el foco es el cliente, 100%. Todo lo que sea que le aporte valor todo el tiempo, todo el rato, innegociable. ¿Ha cambiado, bajo tu punto de vista, Antonio, la manera de aprender de las personas de los últimos años ahora? ¿Ha cambiado porque ha cambiado la mentalidad de la gente y el foco de la gente está en otra cosa? ¿O sencillamente porque las nuevas tecnologías y las ideas disruptivas como la tuya han ayudado a que eso pase? Ha sido un conjunto de cosas. Si te das cuenta, al final las redes sociales que las tenemos en nuestro móvil han cambiado la manera de aprender, pero esta manera de aprender que tú comentas se ha cambiado quizá más agresivamente en niveles más altos. Estos niveles más altos que te comento significa, pues, como bien dices, pues, gente que quiera aprender, pues, no sé, desarrollo multiplataforma. Pues esa manera sí que se puede conseguir de una manera autónoma bastante ágil. Pero, por ejemplo, las matemáticas, la física, la lengua, la química, el dibujo,
no ha cambiado mucho, sobre todo porque si te das cuenta, en los colegios o universidades, más en colegios obviamente que en universidades, hay una labor de custodia. Esa labor de custodia hace que una asignatura de matemáticas tenga que cubrir una serie de créditos anuales en el colegio, es decir, unas 170 horas. Pues yo te digo, te confirmo y te aseguro que en Mundo Estudiante esa misma asignatura la podemos preparar en 30 horas. Todo el tiempo restante es tiempo en el que realmente están custodiando a nuestros hijos o a nuestras familias, pero se puede optimizar infinitamente más. Entonces, yo creo que también esa es un poco la magia de la educación. Entonces, ¿han cambiado? Respuesta, sí, pero sobre todo las personas que tienen más conocimiento y son más autónomas. ¿Ha cambiado tanto en el colegio y en la universidad? La respuesta es que a día de hoy no. Ni siquiera el uso de la inteligencia artificial ha cambiado ese hábito que podríamos pensar que sí. De hecho, Classify tiene un bot pronteado para el alumno y, para que te hagas una idea, en mayo, de los cientos de alumnos que disfrutaron de la plataforma en Classify, que podían tirarle las consultas que quisieran al bot y les respondía a su propia pregunta mediante una foto, solo preguntaron 27 veces. Ujú. Cuando los profesores de Mundo Estudiante que tienen acceso al mismo bot preguntaron casi 700 veces. Ostras. Entonces, la inteligencia artificial está, pero hay algunos hábitos que particularmente no se están cambiando, pero yo soy del absoluto convencimiento de que en el futuro vamos a poder aprender autónomamente de una manera mucho más rápida en teléfonos móviles, como por ejemplo con el avatar que te he comentado, y que cuando ese aprendizaje llegue a una cota o no nos produzca en nuestro interior esa sensación, ese cosquillo que todos hemos tenido cuando hemos aprendido algo y hemos dicho, joder, qué guay, entonces ahí entrará el humano. Pero sí que creo que en 10 años ahí sí que va a cambiar muy, muy, muy a lo bestia. De hecho, se ve chicos jóvenes de entre los 15 y los 17 años que utilizan ChatGPT como un consejero psicológico. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta y tú eres un humano y tienes un día X complicado, aunque siendo joven parece que no los tienes, pero también los tienes. Tienes la presión con tus compañeros, con los profesores o lo que sea. Y hablas con el copilot, te das cuenta que es un soporte tremendamente agradable, muy cercano, muy empático, muy tal, y estamos en las etapas incipientes. En 6, 8 o 10 años, ese copilot, es que estoy absolutamente convencido que le hablarás como si fuera tu hermano, para prácticamente todo. Te apoyarás y te sostendrás en él en determinadas circunstancias. Y estoy seguro de que le pedirás consejos que a día de hoy no se piden. Por eso tenemos que ser cuidadosos en la entrega de conocimiento, pero entender que la IA es absolutamente incontestable. No usarla sería imposible. Hoy y en el futuro todavía Ujú. mucho más. Entiendo que con esto que me comentas, Antonio, dentro de vuestros programas estáis añadiendo módulos específicos sobre la utilización de la inteligencia artificial. De hecho, sí. De hecho, tenemos planes específicos de técnicas de estudios en el que le enseñamos a la gente al correcto uso de la IA. Porque si bien es cierto, yo puedo usar la IA porque ya tengo el conocimiento previo. El problema de todo es que me crea lo que dice la IA a pies juntillas. Porque si un día me duele la cabeza y me duele mucho y le pregunto a la IA, a lo mejor me dice, si te duele mucho la cabeza, después de 3 días puedes tener algo chungo. Y entonces me voy corriendo al médico y totalmente asustado. Entonces, la IA, siendo una herramienta para mí la más importante sin ningún tipo de duda desde la aparición de Internet, porque sin Internet no habría IA, eh, es cierto que debe de estar regulada y debe de estar, o debemos, no tanto regularla, perdón, porque si no sería ponerle puertas a campo, debemos vigilar un poco lo que hacemos con ella. Sobre todo, nosotros como padres estamos en la obligación de entender qué usan nuestros hijos. Mis hijos conocen perfectamente ChatGPT. Y cuando tienen una pregunta me dicen, papá, pregúntale a ChatGPT. Digo, joder, déjame contestarte a mí antes, a ver si me lo sé. Si Mm. no, ya le preguntaré yo. 100%. Y bueno, eso al final también se traduce un poco en la manera de aprender y de estudiar que van a tener las nuevas generaciones, pero evidentemente también pues las generaciones un poco más senior que ahora mismo se encuentran en el mundo
en el mundo laboral y que tienen que, pues que hacer ese reskilling, ¿no? O ese upskilling de muchas porque su puesto de trabajo se está transformando en ese sentido. ¿Contáis, en algún momento os llega gente también, personas un poco más adultas que necesitan hacer ese cambio de posicionamiento, por así decirlo, o actualizar un poco sus conocimientos? Sí, pues sin ir más lejos, no sé si sabes que te suena la noticia de que faltan profesores en el mundo, digamos. Mm. Date cuenta que, vamos a hablar por ejemplo de matemáticas. Hace 15 años una persona estudiaba matemáticas normalmente enfocado a investigación o docencia. Actualmente un matemático tiene una salida laboral con Business Analytics, Data, Power BI, mucho más importante. Entonces hay grandes carencias de profesores, que es lo que está haciendo que las personas que en principio no estaban enfocadas para eso tengan que adquirir las habilidades para esto. Entonces esto nos pasa mucho. Gente que nos dice, por ejemplo, profesores, oye, tengo que impartir esto y no sé hacerlo. ¿Me puedes formar a mí para que yo forme a un tercero? O personas, efectivamente, que en su ámbito laboral, pues quieren tener unos conocimientos, por ejemplo, gente que está haciendo muchos másters o mucho análisis de datos y necesita saber algunas habilidades concretas del ramo de la estadística, sin ir más lejos. Y luego, como tú bien has comentado, hay un mercado de aprendizaje de las personas senior, porque date cuenta que en la pirámide invertida, que nosotros tenemos ahora, sin duda, hay gente súper joven, jubilada, que tienen dinero, tiempo y ganas de aprender. Pues esas personas, la verdad que son gente que demanda muchos servicios educativos, formación en inteligencia artificial para el desarrollo de su vida, de sus ambiciones, de sus planes personales, o gente que se matricula en la universidad mayor, bueno, te digo mayor, 70 años, que nosotros hemos tenido un alumno de 88 años, estudiaba Ostras. ingeniería. O sea que, en fin, yo creo que es un momento realmente apasionante, a la vez que a todos nos produce cierto vértigo, porque a todos nos produce cierto vértigo, pero es cierto que en los próximos años el móvil o, en su defecto, dispositivos como el reloj o X, vamos a poder tener un alcance, un conocimiento mucho mayor que el de ahora, rápido, conciso, claro, bien hablado. No sé, va a ser como en las pelis de viaje en el tiempo, que iba a una biblioteca y había un holograma que le hablaba de los libros y era muy natural y muy cercano y tal. Pues parecido, pero en el móvil. Mm, ujú. O por decirte, en el reloj, donde sea. Mm. Claro, para eso nos tenemos que adaptar tanto las personas, evidentemente, como las empresas, ¿no? Que está conformada por personas que trabajan, más o menos personas, pero Antonio, tú teniendo en cuenta esa adaptación que has tenido a las nuevas necesidades y muchas veces a virar de donde estabais acostumbrados a trabajar, de vuestra zona de confort, a, 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 a un entorno tan cambiante, ¿consideras que primero los profesionales, las personas que están estudiando con vosotros y después, evidentemente, se van a incorporar al mundo laboral, se están preparando para eso? Tenemos cantera en ese sentido. Y luego, por otra parte, ¿cómo consideras que están las empresas en eso? ¿Tenemos la capacidad de poder adaptarnos a esos entornos o todavía nos queda mucho trabajo por delante? Si te parece, empiezo por la segunda. Las empresas, obviamente, podemos distinguir, bueno, España, a mí me parece que es un ecosistema para el mundo emprendedor brutal, pero en una capa un tanto diferente. Fíjate que yo tengo una pyme, que es Mundo Estudiante, y tengo una startup, que es Classify. Entonces, entiendo muy bien los tempos de cada una. Entonces, sí que me parece que en el mundo pyme mmm, debería haber unas políticas más atractivas para los empresarios para que formen a estas personas bueno, ciertas políticas desde el gobierno que ayuden que estos empresarios formen a estas personas en las nuevas tecnologías que va a suceder, porque si no, es cierto que yo pienso que en el entorno PYME puede haber una brecha importante en los próximos años. Sin embargo, el mundo startup es un mundo muy cambiante, muy rápido. La gente interconecta muy bien, se pasa formaciones, es un entorno completamente diferente. Entonces yo creo que en el mundo startup España, desde luego, es innovación pura, pero es cierto que en el mundo pyme y autónomo, desde luego, creo que aún no estamos donde deberíamos de estar
Y no necesariamente por nuestra culpa, sino porque creo que, bueno, yo creo que hay que apoyar al emprendedor. Esa, la segunda Ujú, pregunta. Y la primera, pues yo sí que percibo que la gente joven en el rango de edad de 16 a 20, sí que percibo que se está formando y que nota esta corriente tan particular. Además, como yo todavía tengo rol docente, le pregunto a los estudiantes mes tras mes, ¿usas la IA o no la usas? Y desde noviembre del 23, que fue cuando arrancó más o menos el tema de ChatGPT, hasta ahora, cada mes, yo he notado una evolución muy importante en el uso de la IA y sobre todo en la concepción respecto a lo que es la IA. Teniendo en cuenta que también te voy a decir que en las universidades o los colegios tienen mucho que decir en esto, porque si te das cuenta hay algunos que son más cerrados, soy más tradicional, es más, yo oigo mucho esa palabra. Yo soy tradicional y yo pienso que la tradición no tiene nada que ver con la innovación, que se puede ser tradicional, pero tienes que ser obligatoriamente innovador, porque el mundo está cambiando a una velocidad estratosféricamente rápida y España no debe ni puede quedarse ujú. atrás. Por supuesto, por supuesto. Me estaba surgiendo mientras estaba escuchando, claro, dentro del tema educación más colegios, más edades más tempranas, ahora también se están enfrentando al problema que es que de los móviles, de que los estudiantes estén continuamente con ellos, estén enganchados a ellos. Entonces, ahí hay como un doble rasero en el sentido de ese enganche que producen las nuevas tecnologías, las redes sociales como TikTok, Instagram sobre todo con la capacidad de utilizarlas, de aprender de ellas y de sacarles el máximo provecho también desde que son pequeños para que en el futuro puedan estar pues totalmente familiarizados con todo ello y puedan hacer soluciones totalmente innovadoras que ahora ni nos imaginamos, ¿no? Entonces, bajo tu punto de vista, por supuesto, ¿cómo se debe llevar? Primero, los colegios, por supuesto, pero también qué responsabilidad tienen los padres de estos jóvenes, que muchos de ellos seguramente nos estarán escuchando, para con el móvil, ¿no? Y para con estas tecnologías. A mí me parece que siempre históricamente ha habido una diferencia entre formar y educar. Yo creo que te educan en casa y te forman en las instituciones. Dicho esto, tengo un conflicto personal, porque yo hace poco en un artículo en El País escribí que las pantallas en los colegios me parece bien usarlas hasta los 14 años. Pero el otro día leí otro artículo en China, que en China a partir del 1 de septiembre era obligatoria la formación en inteligencia artificial para mayores de 6 años. Entonces, claro, a mis hijos yo les enseño inteligencia artificial, pero no quiero que haya pantallas en el colegio hasta los 14 años. Es cierto, no sé si has leído también, que en Nueva Zelanda han prohibido o a partir del 10 de diciembre, creo que es Nueva Zelanda, me suena, es algún país de Oceanía, menores de 16 años no van a tener acceso a redes sociales, Instagram, TikTok y tal. Entonces, claro, yo por un lado soy un firme defensor de la tecnología, por otro lado soy un firme defensor del aprendizaje, del cual los padres tenemos mucho que ver. De manera que tengo ahí un conflicto personal, porque por un lado me gustaría que no hubiera pantallas hasta los 14 años, que fuera un poco tradicional, pero por otro lado, no quiero que mis hijos dejen de vivir la innovación y esta oportunidad que tienen ellos de formar parte de este cambio que está sucediendo en el mundo. Entonces, supongo que me voy a quedar con un equilibrio. Es decir, me encantaría que no usasen los móviles hasta los 14 años, pero contemplaría que usasen programas adaptados de inteligencia artificial mediante tablets desde los 6 años, Ujú. como en China. Sí, o sea, seguramente sea la respuesta, la más eficaz, la más eficiente. Entiendo que no, que yo no soy madre, no sé la complejidad que debe tener, pero entiendo que no debe de ser fácil alejar a los jóvenes de las pantallas cuando además nosotros mismos también estamos muchas veces pegados a ellas, ¿no? Entonces al final también es mucho trabajo propio de individual de dar ejemplo con todo, ¿no? Con todas nuestras De acciones. hecho, te voy a hacer un contraargumento. ¿Te gusta el dulce? Sí, claro. ¿Te gusta la leche frita?
también me encanta. A mí también. Si no probases la leche frita, no pasaría nada porque no sabrías que te No pierdes, ¿no? pasaría nada. Vale, te doy leche frita a comer todos los domingos durante un año y un día te digo, a partir de ahora no hay leche frita, ¿qué tal te sentaría? Pues fatal, Pues eso pasa con los niños y los móviles. Si total. tú como padre, yo tengo mellizos y cuando tienes mellizos es como si una bomba nuclear aterriza en tu casa de un día para otro. Entonces, cuando pasa eso, utilizas las herramientas digitales para que vean los dibujos del YouTube Kids porque si no te pegas un tiro en la sien. La respuesta es sí. Pero cuando hables ese melón, habrá gente que no lo haga, yo lo respeto, luego es muy difícil que no te pidan melón todo el tiempo. Entonces, Claro, ahí tienes exactamente lo que tú has dicho. ¿Es difícil alejar a los niños de las pantallas? Sí, porque para alejarlos tienes que dedicarle tu tiempo de calidad. Es decir, yo alejo a mi hijo de la pantalla porque me voy a jugar a fútbol con él. Vale, si mi carrera profesional me exige 15 horas de trabajo al día, ¿cómo puedo ir a jugar a fútbol con él? Entonces, es un equilibrio delicado, por eso todo el tiempo libre que tengo lo destino con ellos, como bien has dicho en la presentación, porque soy consciente de que no tengo mucho tiempo libre. claro. Y ahí entra también esa flexibilidad que las empresas idealmente deberían ofrecer. ¿Cómo ves también en ese sentido? Tú como emprendedor, como responsable de dos compañías y que entiendo que conoces tú un poco el ecosistema español, ¿consideras que las compañías están ayudando y también se están transformando junto con esta tecnología hacia un futuro mucho más sostenible con nuestro tiempo y para poder pasar tiempo con los nuestros? Eh, bueno, esa es otra buena pregunta. Es delicada la respuesta porque, claro, todo tiene que ver con la competitividad. Mira, si nosotros en el entorno pyme, porque el entorno startup es un entorno fundamentalmente tecnológico en el que se premia mucho la automatización y puede ser mucho más eficaz. Pero en el entorno pyme, si el emprendedor, digamos, no goza del apoyo, yo creo, de los estamentos adecuados, pues no va a ser competitivo con el mercado y entonces va a sustituir su eficacia por tiempo de las personas. Y yo creo que se puede ser mucho más eficaz. Te lo he dicho al hilo de 170 horas matemáticas segundo bachillerato y nosotros lo hacemos en 30. Entonces, sí que creo que el fenómeno calentar la silla en España ha sido de siempre y yo creo, de verdad, creo que no es necesario, pero sí que creo que tiene que haber cultura de competitividad para que los empresarios españoles puedan competir en un mercado tan complicado como el que hay actualmente, sobre todo porque compiten con otros países que sí que tienen unos planes más adaptados o, bueno, digamos, no tan restrictivos con un emprendedor que empieza haciendo una fábrica de calzado, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo. Pero sí que percibo que a una persona que conocí me decía, nuestros abuelos trabajaban por un plato de sopa, nuestros padres trabajaban por llevar dinero a casa y nosotros trabajamos por incluir el trabajo dentro de nuestra vida personal. O sea, ha habido un cambio radical. Me lo contaba una persona de 20 y pico años, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto, es así. Y la verdad es que solo tienes una vida y tienes que compaginar todas las actividades que te puedan hacer feliz y a tu entorno, porque un día te pega una ida y te quedas tieso en el sitio. Pero es difícil si todo el país no va al mismo son, digamos, o están muy convencidos de que emprender en España, por ejemplo, es interesante. Ya sabes que en España ahora mismo hay una corriente muy fuerte hacia el funcionariado. Entonces, ser emprendedor en España, digamos que es menos atractivo de un tiempo a esta parte, ¿eh? Te hablo del famoso discurso de banderas en el hormiguero. Sí, sí. La verdad es que en general emprender considero que es algo de valientes, ya no solo porque ser funcionario es muy cómodo, sino porque también que tengas un sueldo fijo
y una tranquilidad que te da la empresa privada que te tiene contratado también está muy bien, independientemente de que estés más o menos contento con tu situación, con tu sueldo o con esa tranquilidad de dormir bien por las noches, pues es una cosa que un emprendedor creo que no tiene. Entonces, pues evidentemente eso es más complejo. Eh, Quería volver un poco, Antonio, bueno, a Mundo Estudiante, a Classify y a a los profesionales del futuro, ¿no? Que estáis formando vosotros actualmente. ¿Cómo, cómo ves los profesionales que están a punto de entrar en las compañías? ¿Qué nivel, qué nivel tienen? ¿Cómo van a impactar la entrada de este nuevo talento a las compañías españolas en los próximos años? Aquí volvemos a diferenciar el mundo pyme del mundo startup. Si le preguntas a cualquier persona de pyme o de una corporate, probablemente te digan que han percibido una cierta, vamos a decir, un nivel un poco menos exigente. También tiene que ver con que los últimos años, que no es que exactamente coincida, pero el COVID supuso un mazazo para muchos aprendizajes de muchas personas. Entonces, bueno, los tiempos han cambiado, la vida ha cambiado y es cierto que yo percibo que las universidades han adaptado sus niveles y yo no creo que para excepcionalmente bien. También depende de la universidad, que también hay una diferencia entre pública y privada. Y tú me dirás, ¿y por qué pública y privada? Y te digo, pues directamente por las herramientas digitales que disponen una y la otra. Entonces, por un lado, percibo que en el entorno pyme sí que personas que conozco y que tengo cierta visibilidad en el mundo pyme te podrían decir que se percibe esa bajada de nivel. Sin embargo, el entorno startup, de verdad te digo que es un entorno súper competitivo, de nivel, la gente está muy preparada y sí que percibo que la gente que está encaminada a trabajar en startups o a emprender, que hay muchos emprendedores de 20, 21 años, 22, 17 y tal, sí que creo que están bien formados. Y yo estoy bastante orgulloso con esas formaciones y con cómo España gestiona ese talento. Pero sí que veo esa brecha entre las personas que tienen las capacidades, bien sean económicas, personales, morales o de esfuerzo, para formarse en carreras que están más enfocadas en el entorno startup. Te hablo de cualquier ingeniería de software, informática, industriales, teleco, y personas que a lo mejor van por el entorno pyme o por el entorno profesión porque no tienen el mismo acceso a herramientas que tienen las primeras. Y ahí sí que veo cierto desequilibrio. Como te he dicho también, en el entorno público y privado. Obviamente el entorno privado siempre tiene grandes laboratorios, herramientas de aprendizaje y sobre todo el tiempo para poder disponer. Yo he estudiado empresariales en la universidad privada, industriales en la universidad pública. Entonces sí que te puedo trasladar que no tenían nada que ver, no se parecían en nada. Entonces ese camino yo creo que ha seguido así con el paso de los años. Pero si yo fuera un inversor y pensase en España como país, sí que creo que la gente joven, en rasgos generales de España, sobre todo la gente que está en este entorno que te digo de aprendizaje y muy enfocada al mundo startup, sí que diría que España es un país top, sinceramente. Sinceramente lo creo. Pero sí que me encantaría que pudiéramos ayudar más a todo el mundo en todas las líneas para ofrecerles un aprendizaje más top del que tienen ahora. No me refiero solo a las personas del mundo startup. Yo es que te diferencio muy bien porque de verdad he vivido toda mi vida en una pyme y he montado una startup. Y he visto lo diferentes que son. Súper Sí. diferentes. 100%. Antonio, también entiendo que toda esta transformación en la que nos encontramos ahora mismo y esa adaptación a todo lo nuevo eh, viene acompañado de necesidad de otras comúnmente conocidas como soft skills o ahora que se dice más power skills que anteriormente no se tenían. O sea, siempre han sido necesarias determinadas que supongo que no caducarán en el sentido de pues una buena comunicación, empatía, asertividad, pero entiendo que también están surgiendo necesidades de nuevas con todas estas nuevas tecnologías a las que nos tenemos que enfrentar, ¿verdad? Vamos, yo fíjate que si tuviera que aprender
O sea, apostar por un tipo de aprendizaje en el futuro serían habilidades blandas. Es que estoy absolutamente convencido de que la IA va a suponer tal cambio que lo que vas a tener que ser es muy bueno negociando con personas y con la propia IA. Pero, o sea, tus cualidades personales de inteligencia emocional, de cercanía, de las que has dicho, creo que van a ser clave en el futuro, en el desempeño futuro, porque es cierto que en algunos escenarios muy distópicos, pues el otro día escuchaba en un podcast que si la IA de las tiendas en Estados Unidos va a tener una IA con el consumidor final, entre ellas se comunican para solicitar citas y ya no hablan los seres humanos. Y hablaban de un informe de McKinsey de la supresión de 800 millones de puestos de empleo. Entonces, claro, si te planteas en ese futuro distópico, dices, bueno, entonces yo como humano, ¿qué puedo aportar a mi entorno? Digo, pues la relación con otros humanos, el trabajo en equipo, eh, súper la empatía, la cercanía, el diálogo, la paciencia. O sea, para mí la paciencia es la virtud número uno del emprendedor. Y sobre todo la asertividad, como has comentado. O sea, me parece que si le tuviera que enseñar a mis hijos algo, les diría, oye, mira, sé que los conocimientos los adquiriréis o no, porque también estoy convencido de que va a cambiar la manera en la que se va a evaluar en el futuro, porque al estar Ujú. la IA de por medio ya van a cambiar muchas necesidades que vamos a tener. Entonces, como estoy convencido de que el conocimiento lo va a adquirir o lo va a tener, lo que sí tiene que aprender es cómo relacionarse con otras personas, ¿sabes? 100%. Así que estoy completamente de acuerdo en lo que dices. Mm. Sí, eso es lo que va a marcar la diferencia al final. O sea, porque en el momento en el que las relaciones humanas y la humanidad no puedan ser sustituidas porque no se puede, es lo que va a hacer que nos diferencien, ¿no? Antonio, estamos terminando. A mí siempre me gusta hacer una mirada al futuro. Realmente toda la entrevista está siendo un poco un futuro, pero muy presente porque estamos ya en él, ¿no? Pero si desde ese noviembre de 2023 que has mencionado anteriormente, que ChatGPT empezaba a aparecer y empezaba a normalizarse entre todos, ha pasado tan poco tiempo y se ha revolucionado todo tanto, y entre los cuales tu propio negocio, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar en los próximos 5 años? Me gustaría todo lo que puedas contar sin que te puedan robar ideas por una parte de los planes que tenéis en Classify, pero por supuesto también en general en España, en las pymes, en las startups españolas, cómo vamos a adaptarnos y qué va a pasar en los próximos 5 años. Yo te voy a hablar de lo que conozco bien, que es el entorno educativo. Para mí, entre 5 y 10 años van a cambiar la manera de evaluar a las personas. Creo que van a desaparecer los deberes, porque al final los deberes los va a acabar haciendo una máquina y el profesor lo va a saber. Creo que los exámenes, aunque es necesaria una validación a la persona, también van a desaparecer, o al menos como los conocemos. Creo que serán de otra manera, incluso puede que volvamos a algunos exámenes por parejas de manera oral o tal. Desde el punto de vista del mundo estudiante, crecerá en los próximos años, pero luego automatizaré muchísimos procesos ante la posibilidad de que este cambio de paradigma haga que cambie la manera en la que mis estudiantes se relacionan con mi compañía. Abriré una nueva línea que aplicará de 5 a 10 años porque sí que creo que los niños de 5 a 10 años van a necesitar una guía muy importante y muy potente porque los padres no van a tener tiempo, porque van a estar muy preocupados de cómo trabajar, mantener tal, aunque hemos hablado de, de una facilidad en el horario laboral, pero es que va a haber muchos cambios a nivel laboral. Te decía de 5 a 10 años y por supuesto, como te digo, estoy con el firme convencimiento de desarrollar un avatar en tiempo real que explique exactamente con mi discurso, como lo he hecho yo los últimos 30 años, y que todas las personas tengan acceso de su móvil en tiempo real. Esto es ciencia ficción porque no existe en el mundo, porque en idiomas sí, pero claro, si tú le preguntas algo te tiene que saber contestar en tiempo real con la respuesta que yo quiera que haga, escribir a la vez, o sea, es una movida. Pero, pero sí, 100% para mí los humanos serán entrenadores de los docentes que yo cree en el futuro. Y el humano aportará la parte de soft skill, pero el conocimiento puro lo hará una máquina. Ujú. De 5 a 10 Qué años. bueno.
Yo estoy, no tengo, o sea, por supuesto no tengo ni la mitad del conocimiento que tú tienes del mundo educativo, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, justo ayer también comentaba en otra entrevista que muchísimas veces vemos películas que se han grabado hace 15, 20 años que se imaginaban cosas que, que en su momento era como súper futurista y ahora lo tenemos o lo tenemos incluso mejor, que ahora lo vemos y decimos, madre mía, qué cutre, o incluso pues ya nos ponemos a imaginar cosas que antes ni se nos pasaba por la cabeza que se pudieran imaginar y con las nuevas tecnologías ya lo vemos y decimos, bueno, hoy no se puede, pero seguramente mañana sí, ¿no? Entonces, sí, 100%, o sea, totalmente preparados para esta revolución tecnológica y adaptarnos y disfrutarla también, ¿no? Porque al final todo esto tenemos que, está claro que nos hace la vida mejor, más productivos y en última instancia, pues más felices, ¿no? Que también es importante. Antonio, yo he aprendido muchísimo. Creo que a mí personalmente me has inspirado. Me estoy acordando de algún compañero mío de trabajo de Singular que creo que las puede inspirar bastante, sobre todo al departamento de ILA. Eh, y bueno, os seguiremos desde cerca, seguiremos de cerca Mundo Estudiante y Classify para enterarnos de todas las novedades que vayáis publicando. Pues gracias a vosotros, si os he inspirado, pues ya me siento contento por hoy. Pues sí, sí, ten por seguro que por lo menos a mí lo has hecho. Estoy convencida de que las personas que nos escuchan también han podido sacar alguna píldora de aprendizaje seguro. Muchísimas gracias, Antonio. Espero que nos veamos pronto y que podamos charlar pues de todas estas novedades que hayáis ido sacando. Genial, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Antonio, y gracias por supuesto a los que nos escucháis. Sabéis que estamos en Spotify y en YouTube. Estamos en Instagram como Si Yo Te Contara Podcast y en LinkedIn como Singular Group. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.